Bueno, muy buenos días. Mi nombre es José Miguel Ramírez Jaramillo, abogado especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías. Actualmente me desempeño como director ejecutivo de la empresa Data 3000 S.A., una empresa que presta servicios en gestión documental en el territorio nacional, en el territorio colombiano. Y pues básicamente hoy les voy a compartir algunas apreciaciones en relación al derecho preventivo en la gestión documental, para lo cual daremos una serie de indicaciones. Les voy a compartir una información que considero muy relevante. En principio, una introducción sobre la gestión documental, los conceptos básicos, qué es esto de la gestión documental, cuáles son los componentes principales de esa gestión documental, entre otros muchos elementos que van a ser indispensables para abordar el tema de normatividad. El marco normativo evidentemente se hace muy importante en este tema y en este webinario, básicamente porque es lo que en primer término nos impulsa a acercarnos a esto de la gestión documental o gestión de la información, bien sea física o electrónica. Vamos a compartir también un poco lo que son las implicaciones de la gestión de la información, que repito es la misma gestión documental en la actualidad. Algunas recomendaciones o varias recomendaciones de derecho preventivo para el adecuado cumplimiento no solo de las normas, sino para podernos enfrentar mejor a esos efectos que tiene el área o la ciencia de la gestión documental. Y por último, pues tendremos un espacio dedicado a las preguntas e inquietudes que se puedan surgir a lo largo de este webinario. Dentro de los objetivos, pues evidentemente es ilustrar a la sociedad, ilustrar a todos ustedes que están disfrutando, que están pendientes de este webinario, sobre la importancia de la gestión documental. Realmente esta es un área que lleva muchísimos años como ciencia, pero realmente hace muy pocos que somos conscientes de su existencia y de la importancia que tiene. Y sobre todo de su evolución en los últimos 20 años. Vamos a exponer, como ya lo había mencionado, el marco normativo actual, pero también me gustaría compartirles una visión de lo que yo considero van a ser las normas en los próximos años y cómo el gobierno nacional y en términos generales la sociedad nos está exigiendo cada vez más un marco normativo más especializado, mucho más acorde y con un conocimiento mucho más profundo en esta materia. Evidentemente una de las grandes ventajas y uno de los grandes beneficios que trae este webinario es proponer soluciones, proponerles herramientas, instrumentos a corto, a mediano y a largo plazo para en el tema de la gestión documental digital. Y por último, vamos a establecer algunas hipótesis sobre lo que serán las exigencias internacionales en relación a ese patrimonio documental. La gestión documental lo que pretende básicamente es proteger ese patrimonio documental, no solo de las personas jurídicas, públicas y privadas, sino también de las personas naturales. Todas esas hipótesis evidentemente son producto del ejercicio profesional que he tenido a lo largo de estos años y que de alguna manera pues tendremos la posibilidad de irlas convalidando en un futuro muy próximo. En primer lugar, entonces, tenemos que preguntarnos cuál es la génesis de este asunto. ¿De dónde parte, en dónde nace el tema de gestión documental? A lo largo de los años, o a lo largo de la historia del hombre, una de las grandes preocupaciones que hemos tenido como raza humana ha sido dejar un legado a las futuras generaciones. Evidentemente en un principio no se hacía como tal con la intención de que científicos llegaran a estudiar la evolución del hombre, la evolución de las ciencias, del conocimiento, sino que se hacía, vemos una serie de legados, de documentos, de escritos en las paredes, de pinturas, una serie de elementos que han ido dando cuenta de lo que ha sido la vida del hombre a lo largo de las distintas épocas de la historia. Quería traer a colación una frase muy importante de Chris Hardwick que dice: ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de la información. Es decir, el hombre en un inicio empezó a generar información
con la finalidad básicamente de expresar lo que sentía, de pronto expresar la situación que se estaba viviendo en un momento histórico determinado. Sin embargo, desde la época de la industrialización se hace necesario empezar a darle estructura, darle forma a esta información y evidentemente empezamos un poco a darle la importancia que se merece, a entender que esa información debidamente estructurada está compuesta de datos y que esos datos son, digámoslo de alguna manera, aplicables a tienen distintas utilidades. Hoy en día tenemos que la información contenida evidentemente en documentos de toda naturaleza. Frente a esto hay un estudio muy importante publicado por la editorial Temis, en donde resaltan que realmente esa información compuesta de datos es un patrimonio bastante importante que da cuenta de muchas cosas en el hombre y sobre todo que da fe de los procesos sufridos a lo largo de los años por las sociedades. Pero fundamentalmente nos hacemos la pregunta, ¿qué es la gestión documental? La gestión documental, en una definición muy acertada en Wikipedia, pero se pueden encontrar diferentes tipos de definiciones, es un conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para administrar el flujo de documentos. Flujo de documentos en donde no se, digámoslo de alguna manera, no se tiene en cuenta tanto el soporte. Esto ha sido producto de una evolución histórica en donde antes siempre se daba por sentado de que documento es aquel que está contenido en un soporte papel. Y tradicionalmente, si nosotros hablamos de un documento, de un archivo, se tiene la conciencia, se tiene el concepto de que estamos hablando de documentos en papel, escritos bien sea a mano o impresos por medios electrónicos o por medios mecánicos como la máquina de escribir. Y realmente ese concepto pues ha venido cambiando, lo vamos a ver desde el punto de vista normativo, cómo ha sido el cambio de concepción, el cambio de paradigma desde la normatividad que teníamos en los años 80 hasta la normatividad que tenemos hoy en día y que se está gestando diariamente. Esa gestión documental entonces es ese conjunto de normas técnicas y prácticas que nos permiten definir, de alguna manera, identificar y reconocer el tratamiento de la información desde el momento en que nace hasta el momento en que llega a su disposición final. Llámese esta disposición final una destrucción o depuración o una conservación permanente por diferentes razones de tipo histórico, cultural, legal, entre otros aspectos que hay que tener en cuenta. Antes de continuar con el tema de gestión documental, hay una de las grandes preguntas que se hacen todas las personas hoy en día en Colombia. La gestión documental es un tema al que hay que apuntarle por obligación, es una estrategia administrativa, es digámoslo así, es un tema más de moda de los tantos que podemos encontrar, o realmente hay aspectos más relevantes detrás del tema de gestión documental que justifiquen el auge que ha tenido en los últimos años. Para nosotros contestar esta pregunta, pues definitivamente debemos empezar diciendo que la gestión documental, la gestión de la información, no es un área de conocimiento que hayamos desarrollado ni los latinoamericanos, ni los americanos, ni se haya desarrollado en los últimos 5 o 10 años. En el caso colombiano, nosotros encontramos un sinfín de normas que hacen alusión a la gestión documental, es decir, normas que se han preocupado por la conservación, trámite y disposición final de la información, cualquiera sea su soporte. En el caso colombiano, como norma, encontramos la Ley Cuarta de 1913, Código de Régimen Político y Municipal, en cuyo contenido encontramos algunos artículos que realmente no tienen una cohesión, no tienen una coherencia, una estructura que nos permita decir, oiga, desde el año de 1913 en Colombia se están preocupando por la gestión documental. Realmente no es así.
Lo que sucede es que en algún momento, como en muchas otras áreas del derecho en nuestro país, en algún momento se dieron cuenta que había alguna información, un tipo de información que era necesario preservar, que había información respecto de la cual era importante hablar de su confidencialidad, de su reserva y una serie de atributos que había que empezar a regular. Y es lo que sucede precisamente en la Ley Cuarta de 1913. Tenemos aproximadamente 5 artículos, un poco más, tal vez hay algunos que indirectamente hacen alusión al tema de gestión documental, pero realmente lo que empieza a ver allí es una preocupación por la conservación de la información. Esa preocupación se da de manera sesgada, como ya lo decía, se da de manera casi que accidental, tratando de resolver un tema puntual en el Código de Régimen Político y Municipal. Fíjense que desde 1913, pese a que hay algunas normas en el intermedio, encontramos distintas regulaciones que hablan en sus artículos de temas de gestión documental. Solo hasta el año de 1989 el gobierno se ve en la necesidad de crear una entidad que dicte los destinos y establezca los parámetros fundamentales de la gestión documental en Colombia. Mediante la Ley 80 de 1989, entonces, se crea el Archivo General de la Nación, máxima autoridad a nivel, en el ámbito de la gestión documental o gestión de la información, y es allí en donde empiezan a gestarse ideas muy interesantes en esta materia. Llevábamos muchísimos años hablando de archivos en las entidades, hablando de archivos en las empresas privadas, fundaciones y demás. En realidad no teníamos una idea clara y concreta de qué debíamos hacer con ellos. De allí que el Estado hoy en día se encuentre muy preocupado frente a que hemos dejado perder una parte muy grande de lo que es nuestro patrimonio documental. En otras palabras, nuestra historia, los documentos que dan fe de nuestra historia, los documentos que dan fe de los cambios políticos, económicos, culturales, artísticos de Colombia, se han perdido por el manejo indebido de políticas archivísticas o básicamente por la inexistencia de políticas en gestión documental. Quiero hacer una aclaración frente al término. La gestión documental o document management es una rama del conocimiento que tiene básicamente dos visiones bastante encontradas. Una visión anglosajona, liderada básicamente por Estados Unidos, en donde recibe este término, y otra que es mucho más antigua, que es archivística o archivología, que nace en Francia a mediados del siglo X, entre los siglos X y XI, y que tiene un sentido mucho más romántico, mucho más, de alguna manera, basado en la conservación de la memoria histórica, mientras que la visión anglosajona tiene un poco más un sentido de aprovechamiento de los datos contenidos en unos archivos desde el punto de vista de su utilidad, es decir, la posibilidad de alguna manera de tomar estos datos y pues digamos moldearlos, modificarlos de tal forma, o modificarlos más que eso, no, utilizarlos en beneficio propio de acuerdo a las necesidades que yo tenga. En la versión europea, de pronto un poco lo que sucede, o en la versión francesa, lo que sucede es que se toma se tiene de tomar esa información de forma taxativa y de alguna manera utilizarla para los fines para los cuales fue establecida. Entonces se utilizan los dos términos de forma indistinta, sin embargo lo que realmente reflejan son las dos visiones, digamos, lo más relevantes y antagónicas que existen frente a este tema. Básicamente archivística, archivología, gestión del documental o gestión de la información, tienen en esencia los mismos componentes, lo diferente es la visión. Entonces continúo. Decíamos pues que se había creado el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación empieza a desarrollar una serie de normas técnicas
empieza a desarrollar esa área, empieza para Colombia, empieza a generar una serie de artículos, estudios, análisis, documentos científicos, normas de distinta índole, para que se empiece a regular, para que se empiecen a establecer los parámetros fundamentales de la gestión documental. De otra manera, para que se empiece a proteger ese patrimonio documental que día a día generan las entidades, pero no solo el que generan, sino además el que ya vienen trayendo consigo de tiempo atrás. Hay una cantidad de normas, como les decía, pueden haber unas 100, 200 normas relacionadas con la gestión documental. Yo extraigo las más importantes, las que a mi juicio marcan una pauta dentro de lo que es este recorrido y dentro de lo que es la tendencia en materia de gestión documental. De la Ley 80 de 1989 paso a la Ley 527 de 1999, que en apariencia podría no tener ningún tipo de relación con el tema de gestión documental. De hecho, es más llamada Ley de Comercio Electrónico. Es una ley que contiene una serie de disposiciones relacionadas con esta materia y con el tema de firmas digitales. Sin embargo, lo que llama la atención y la razón por la cual lo traigo a colación es que aquí es donde se nos rompe el paradigma, donde hay un cambio de paradigma. Y el documento físico, el documento de soporte físico, tradicionalmente soporte papel, pasa a ser secundario. El soporte papel pasa a ser secundario y en Colombia le damos la relevancia necesaria al documento electrónico. No solo al documento electrónico, al documento en distintos soportes. En Colombia, en ese momento, nosotros damos un paso adelante y de alguna manera nos introducimos en la sociedad de la información de una manera consciente, y nuestra normatividad nos hace conscientes de que no es el soporte realmente el que determina, frente al cual hay que establecer los parámetros que ese archivo de la General de la Nación está estableciendo, sino que realmente la información contenida en esos documentos, sea cual sea su soporte, la verdadera relevancia es en la información. Esto aparentemente muy sencillo en nuestros días, en donde es tan fácil hablar de firma digital, firma electrónica, documento electrónico, medios ópticos, digitales, magnéticos, pareciera una nimiedad, pero en realidad esa ley 527 dice, oiga señores, gestión documental o archivística o archivo no es equivalente a documentos en papel. Usted a la fecha está generando una cantidad de información en su computador, en su celular, en su tablet, en su portátil, en cualquier cantidad de dispositivos, y usted no la está considerando parte de su archivo y no la está considerando sujeto de gestión documental. Evidentemente, para esa época el Archivo General de la Nación aún no contaba con una ley estructurada, una ley lo suficientemente robusta, que le permitiera y que le diera los dientes, las armas, que le diera los instrumentos necesarios para poder, de alguna manera, impulsar esos parámetros, esas políticas, esos protocolos en gestión documental. Afortunadamente, la Ley 594 de 2000, denominada Ley General de Archivos, establece esos parámetros fundamentales. Como ley, hace exigible y hace obligatorio la implementación de la gestión documental en todas las entidades del Estado y empresas privadas que cumplan funciones públicas. ¿Qué nos dice eso? Ahora sí, Archivo General de la Nación, tenga la ley que le va a permitir a usted y que nos va a permitir a nosotros empezar a proteger el patrimonio documental, empezar a proteger los archivos y por ende la información de las entidades públicas y de empresas públicas, de privadas que cumplen funciones públicas. Ahora sí teníamos una ley, ahora sí empezamos con una norma que dice qué es, para qué sirve, para quiénes es obligatorio, cuáles son las disposiciones generales, y afortunadamente a partir de allí el Archivo General de la Nación empieza a expedir una serie de acuerdos, resoluciones
circulares, expide, nos comparte estudios, manuales, guías, una cantidad de información partiendo de la ley 594 y desarrollándola, porque recordemos que las leyes en Colombia, pues evidentemente por su trámite en el Congreso realmente no salen todo lo estructuradas y técnicas que uno quisiera, pero el Archivo General se pone en esa tarea. Si ustedes visitan la página www.archivogeneral.gov.co, encontrarán, esta la queda incluida en las memorias que se entregarán, pero si ustedes visitan la página, ustedes van a encontrar algo bastante interesante. El Archivo General se ha vuelto una especie de gran almacén, de gran bodega, de documentos sumamente interesantes que tratan a profundidad todos y cada uno de los temas relacionados con la gestión documental. Y hoy en día, tema que trataremos más adelante, y hoy en día el tema de la gestión documental digital, es decir, todo aquello relacionado con documento electrónico, documentos escaneados, el Sistema Nacional de Gestión de Documento Electrónico. Todo ese tipo de temas ya lo está tratando. Es decir, yo diría casi que por primera vez una entidad encargada de regular una materia específica va a la vanguardia de los acontecimientos históricos. El derecho, al menos en este aspecto, podríamos decir que va a la vanguardia, vamos al día, vamos regulando lo que va sucediendo en el día a día y estamos afrontando hoy fenómenos del día de hoy. Es decir, el derecho, como bien lo ha procurado Juridia, está siendo preventivo más que reactivo. La ley 594 entonces se desarrolla, encontramos acuerdos como el acuerdo 037, en el cual de 037, que aunque fue derogado, es un faro bastante importante, al menos como referente y como buena práctica. El acuerdo 042, en donde por ejemplo se establecen cuáles son las condiciones en las que se debe guardar información física, información en soporte físico, documentos o archivos en papel. Pero además de eso hace un estudio muy extenso de cómo se deben guardar las videocintas, los medios magnéticos, disquetes, discos ópticos, entre muchas otras, haciendo alusión incluso a temperatura, ambiente, humedad relativa y todo este tipo de aspectos que realmente vale la pena revisar y que son un referente sobre todo frente a lo que está haciendo, lo que ha hecho y lo que está haciendo ese Archivo General de la Nación. Pero además de eso, encontramos, por ejemplo, el acuerdo 060, que establece específicamente cómo se implementa la ventanilla única. ¿Cuántas veces no hemos llegado a entidades públicas o empresas privadas en nuestras mismas empresas? Encontramos que la documentación que nos llega, la llamada correspondencia que llega o que sale, ¿cuántas veces nos hemos encontrado que esta información incluso se extravía, pero simplemente porque se le entregó a la persona equivocada? El Archivo General de la Nación desarrolla un acuerdo en donde establece claramente cómo implementar una ventanilla única y qué debemos hacer para de alguna manera regular esa entrada, ese flujo de entrada y salida de información, cualquiera que sea el medio. Encontramos también acuerdos frente al tema de restauración documental, esos documentos que necesitamos evidentemente someter a un proceso restaurativo porque por sus condiciones de almacenamiento debemos aplicarles unos procesos para que su durabilidad pues permanezca en el tiempo, se prolongue, entre muchos otros acuerdos pues que realmente los podemos consultar en la página del archivo en aras de continuar con el tema que nos ocupa. Posterior a la ley 594, fíjense que han pasado 16 años. Después de 16 años, y después de muchas infructuosas visitas y auditorías por parte de los órganos de control, llámese Contraloría o Procuraduría, nos encontramos con que
todavía en Colombia hay personas, hay empresas, hay entidades públicas, hay cualquier tipo de conglomerados que no tienen idea de lo que es la gestión documental, cuál es su importancia. De allí que de alguna manera, y es una visión muy personal, es una visión muy propia, a lo largo de estos más de 12 años de experiencia en una empresa de servicios de gestión documental, yo tengo la sensación de que el gobierno cambió su estrategia frente a las entidades, las empresas y las personas para el manejo de los archivos. El tema obligatorio definitivamente no fue lo suficientemente coactivo, no fue lo suficientemente robusto para lograr que las personas se preocuparan por el patrimonio documental. Y definitivamente entonces dicen, perfecto, vamos entonces a desarrollar dos instrumentos, o bastantes instrumentos, hay diferentes instrumentos a los que podemos acudir en aras de manejar la información de acuerdo a mis necesidades. Porque este gran problema que tenía la Ley 594 y los desarrollos normativos que lleva a cabo el Archivo General de la Nación, es que de alguna manera nos estaban presentando plantillas, ¿sí? Para aplicar en empresas de distinta naturaleza, con distintas necesidades, con distintas proyecciones en el manejo de su información. Entonces el Archivo General de la Nación nos dice, mire, yo he creado una serie de instrumentos, o yo no, la Ley General de Archivos y desarrollos posteriores han creado una serie de instrumentos para el manejo de la información, cualquiera que sea su soporte. Pero ustedes no han acudido a ellos, y quienes han acudido lo han hecho meramente por el afán de cumplir con una ley. En ese sentido, entonces, vamos a cambiar la estrategia. Usted deberá organizar su archivo y proyectar su gestión documental de acuerdo a lo que usted está proyectando frente a su empresa. De allí que nacen dos instrumentos fundamentales, el programa de gestión documental y el plan institucional de archivos. ¿Qué son estos dos instrumentos? Me detengo un momento a explicarlo. El programa de gestión documental no es otra cosa que cómo se sueña usted que fluya la información en su empresa. Usted quiere que esa información circule de manera digital, quiere los documentos originales circulando por las distintas oficinas, quiere que cada una de las dependencias de su empresa o entidad tenga en custodia los documentos originales, o usted prefiere que los documentos originales reposen en un espacio denominado Centro de Administración Documental o Archivo Central, o como lo quiera llamar, o cómo quiere usted que funcione la información en su empresa. ¿A usted le gustaría tener un monitoreo permanente frente a la información que circula en su empresa? ¿Quisiera tener una trazabilidad o simplemente le interesa que esta información esté segura? Todas esas variables de cómo quiere usted que la información de alguna manera circule por su empresa, cumpla su cometido, pues es lo que usted va a plasmar en el programa de gestión documental. El programa de gestión documental va a decir para la empresa X cómo llega o cómo se crea o de dónde nace, cuál es su trámite, cómo va a ser su conservación a corto, a mediano y a largo plazo y cuál va a ser su disposición final. Pero ya no de acuerdo a una plantilla o de acuerdo a unos parámetros generales, sino de acuerdo a las necesidades de la empresa. Un programa flexible, un programa que le permite a la empresa o a la entidad o a la persona natural, si quiere llevar su archivo de esa manera, su gestión documental, a su medida, de acuerdo a su visión. Bien sabemos que hay empresas que le apuestan al todo. Caso puntual, empresas que prácticamente se han metido de lleno en las políticas de oficina cero papel. Otras, por no estar obligadas, dirán, no estoy interesado, lo que me interesa es conservar el patrimonio,
pero el patrimonio documental, pero más allá de eso no estoy interesado en hacer mayores inversiones. Si recuerdan, decíamos que la Ley 594 de 1999 aplicaba o aplica para entidades públicas o empresas privadas que cumplan funciones públicas. No obstante, de acuerdo al marco histórico que estamos viviendo, y hago la salvedad de que el comentario que voy a hacer no tiene ningún tinte político, solo hago referencia al hecho histórico, nos encontramos atravesando un llamado proceso de paz que pues evidentemente tiene la necesidad de obtener información, no solo de entidades públicas, sino de entidades privadas. Voy a explicar un poco mejor el tema. En los últimos 2 años, se han venido desarrollando, se han venido expidiendo una serie de normas como la Resolución 2925 de 2015 de la Superintendencia de Economía Solidaria y la Resolución 8934 de la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde por disposición legislativa las superintendencias están encargadas de la vigilancia y control de la gestión documental de sus vigilados. Aparentemente son 2 normas que pretenden, como muchas otras, imponer más gabelas, imponer más, de alguna manera, más trámites al sector privado. Mucha gente, o muchas empresas, muchos de nuestros clientes potenciales, y gente con la que he tenido la oportunidad de compartir, lo ven como una norma que simplemente está exigiendo una serie está poniendo problemas, por llamarlo de alguna manera. Pero en realidad, lo que sucede es que el Estado se dio cuenta de que las empresas privadas, el sector privado, maneja información que es de suma importancia para el Estado y que definitivamente hacen parte del patrimonio documental de la nación, pese a que esos documentos surgieron de una relación privada, empresa privada, llámese empleados, llámese empresa privada, otras empresas privadas, empresa privada, proveedores, entre otras posibles relaciones. ¿Qué sucede allí? ¿Y por qué traía a colación el momento histórico y el posible acuerdo de paz al que se va a llegar? Porque definitivamente el gobierno requiere de información que las entidades públicas no tienen. Caso puntual, ¿quiénes son víctimas del conflicto armado? En momentos como este, nos encontramos con que es difícil identificar las personas a las cuales eventualmente se les va a reparar. Sea cual sea la reparación, que no es un tema del webinario, lo importante o lo que ha identificado el gobierno nacional es que necesita tener la información a la mano, necesita tener la información del sector privado, de las empresas privadas, debidamente organizada, estructurada y conservada. Eso nos lleva entonces a decir que ahora sí el tema ni siquiera es de la naturaleza de la persona jurídica. Realmente la información generada incluso desde nuestros hogares es altamente relevante para esta sociedad de la información, porque es esa información digámoslo así, el activo más importante con el que cuenta un país hoy en día. Voy a ponerles un caso puntual, un ejemplo. Las historias clínicas que tienen las clínicas, hospitales y demás instituciones de salud privados, las historias laborales de las empresas, los documentos contables, incluyase allí el tema de pago de tributación, los pagos a la seguridad social, entre otros muchos documentos, son de vital importancia para una convivencia armoniosa y en paz de esta sociedad.
Esta información, entonces, no está estructurada, no está organizada, no está conservada, y el gobierno, a través llamémoslo el Estado, a través del legislativo, dice, venga señores superintendencia, necesito que empecemos a velar por la conservación de esa información. Conservación que solo es posible llevarla a cabo estableciendo una norma que exija de forma obligatoria lo que hizo la Superintendencia de Industria y Comercio. En su momento lo hizo la Superintendencia de Economía Solidaria. El inconveniente es que se presentaron unos problemas de forma y la resolución tuvo que ser derogada, pero finalmente la Superintendencia de Industria y Comercio continuó con el tema. Para sus vigilados, ¿quiénes son sus vigilados? Pues prácticamente todas las empresas que hacen parte del sector Industria y Comercio. ¿Y qué nos pide la resolución? Fíjese que es bastante interesante. La resolución abandona el ámbito de la taxatividad y más nos presenta una especie de recomendaciones con un tinte evidentemente coactivo, pero que entre líneas se lee lo que es la tendencia de la gestión documental. La resolución 8934 parte de hacernos entender que la resolución se expide en cumplimiento de un deber legal y que lo que deberá tener es un programa de gestión documental, que ya lo explicaba. Las entidades y empresas deben tener un plan institucional de archivos. Me detengo allí porque me había saltado el tema. El plan institucional de archivos no es otra cosa que una herramienta que le permite a las empresas prever desde el punto de vista administrativo, económico, financiero, tributario, es decir, prever todos los factores para que ese programa de gestión documental, ese sueño que nos trazamos de cómo van a ser la información, cómo se va a tramitar, conservar y disponer finalmente, sea posible. Porque el gran problema de muchos proyectos en las entidades públicas e incluso en las empresas privadas radica esencialmente en la imposibilidad de ejecutarlos, bien sea porque no hay presupuesto para ello, bien sea porque no hay realmente un fundamento técnico que lo convalide, bien sea porque no hay un interés de la alta gerencia o de la alta dirección para llevar a cabo ese proyecto. Aquí el plan institucional de archivos va a prever de dónde va a salir el dinero, quiénes van a hacer ese programa de gestión documental, cómo se va a ejecutar, entre muchos otros aspectos que son necesarios para que esa gestión documental funcione. Fíjense ustedes que ya no estamos hablando de darle cumplimiento a una serie de acuerdos y normas que establece el Archivo General de la Nación, sino que ya estamos hablando de diseñe usted mismo su programa de gestión documental, obviamente teniendo en cuenta los parámetros del Archivo General, pero con la libertad de darle el alcance, de alguna manera, del sueño que tiene su empresa. Cumpla con lo básico, de ahí en adelante, usted está en libertad de diseñar ese programa de gestión documental con ayuda del plan institucional de archivos, de la mejor forma posible, para que usted tenga la información como usted la necesita. Decía entonces que la resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio entonces nos exige unas tablas de valoración documental. Las tablas de valoración documental son un instrumento archivístico que nos permite, como su nombre lo indica, valorar la información que se ha venido generando desde el momento en que nació la entidad hasta la época actual. ¿Y para qué la vamos a valorar? Pues porque definitivamente las entidades públicas y empresas privadas en Colombia son muy dadas a conservar y custodiar información en sus edificios que en muchas ocasiones no tienen ningún tipo de valor. Caso puntual, para que lo pongamos como un ejemplo, es el de cuando en una oficina sacamos 2 y 3 copias de un contrato, de un acta de reunión, ese tipo de cosas, con la finalidad de la seguridad de que pues, el documento está en nuestras manos. Realmente cuando llevamos eso a un archivo y conservamos 4 y 5 copias de un contrato, pues no tiene mucho sentido.
Las 4 copias adicionales al original en la gran mayoría de los casos no tienen ningún tipo de valor, no tienen ningún tipo de valor legal, histórico, cultural, económico, etcétera, y por ende pues se hace necesario determinar la depuración o destrucción de esos documentos. Información publicitaria, pautas comerciales, entre muchos otros documentos que se conservan, de tal suerte que las tablas de valoración son un instrumento archivístico que nos permite darle un valor a esa información y definir su destino final. Nos exige las tablas de retención documental, un instrumento que, aunque aparentemente muy complejo, realmente es un proceso en el cual identificamos nuestra información, le damos un tiempo de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a los aspectos legales y demás, y decimos, esta información se va a tener en nuestro archivo central o en nuestro archivo histórico, según corresponda, durante 5, 10, 15, 20, 100 años o indefinidamente porque corresponde a un documento histórico. Básicamente, la resolución 8934 nos pide que cumplamos con lo establecido en la Ley General de Archivos, porque cuando nos pide programa de gestión documental, nos está diciendo cumpla con las normas que hemos venido implementando desde el año 2000 con la Ley 594. Sin embargo, en su artículo 6, la resolución 8934 nos trae a colación un tema muy de moda, y ahora entrando ya en el tema que nos ocupa, que es el tema de la gestión documental digital. Establece la necesidad de aplicar tecnologías de la información y las comunicaciones, o más bien de implementar las TIC, en nuestra gestión documental. Yo soy del pensamiento que cuando una norma, una resolución viene con una especie de consejo, con una especie de casi que una recomendación, esa recomendación, y sobre todo en el tema de gestión documental, tiende a convertirse en obligatoria con el paso del tiempo. Y les voy a hacer una breve explicación de por qué lo considero así. En un inicio, cuando se empezó a hablar de gestión documental en Colombia a través de la Ley 594, se establecieron claramente los instrumentos que era necesario, que era indispensable tener. Sin embargo, se empezó a hablar de la conservación de los documentos, de una serie de aspectos que posteriormente, entre el año 2006 y el año 2012, con temas como ley de transparencia, con temas como decretos anticorrupción y demás, se vuelven obligatorias. De alguna manera, lo que ha venido sucediendo es que esa información que nosotros venimos custodiando y que venimos tramitando, cada vez nos exige más, nos impone retos. Puntualmente, en la actualidad, ¿qué retos tenemos? Como lo decía, el paradigma es que las empresas se concentraron en el documento de soporte papel. Sin embargo, no se dieron cuenta, no nos hemos dado cuenta, que ese mismo desorden, ese mismo conflicto que teníamos con los archivos desordenados, con las grandes bodegas llenas de documentos en soporte papel, las cajas llenas de documentos, se nos está trasladando a los medios digitales, medios electrónicos y demás medios que podemos encontrar hoy gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones. En otras palabras, cuando nosotros buscamos en nuestro ordenador en primer lugar, nuestro portátil, nuestra tablet, nuestro celular, tiene la capacidad de almacenar hoy en día grandes volúmenes de información. Volúmenes de información que no tienen una estructura definida en la mayoría de los casos. Grandes volúmenes de información en la que perdemos el rastro de lo que hemos hecho. Hay un ejemplo que es bastante clásico, y de hecho estoy seguro de que a muchos de ustedes les ha pasado, y es cuántas veces no han hecho ustedes una carta
un acta de reunión, un contrato, un informe, un estudio o cualquier otro documento, estoy seguro de que lo guardé, pero el otro día cuando abro mi portátil me doy cuenta de que no aparece. Hay varias opciones. La primera, lo rotulé, le di el nombre equivocado, en cuyo caso tengo que buscar qué archivo pude haber confundido o en qué archivo estaba trabajando y que lo haya podido guardar allí. Lo segundo es que definitivamente si tenía un disco duro o una USB, un disco duro extraíble conectado o una USB, pues que lo haya guardado allí y no me haya dado cuenta. Y el tema empieza a complicarse. Hoy encontramos discos duros de alta capacidad, ya no hablamos ni siquiera en megabytes, hablamos en terabytes, y hay ámbitos en los cuales se habla todavía de mayor capacidad. Y cuando buscamos allí, ya no podemos buscar como cuando tenemos una carpeta con 3 documentos. Tenemos un verdadero lío, y en muchos casos, por eso digo que es un ejemplo clásico, como terminamos por no encontrar el documento, el archivo electrónico, pues terminamos haciendo el documento de nuevo. Tenemos que redactar nuevamente el documento. Es tiempo perdido y en muchos casos eso no es posible, porque era una junta directiva, porque era una asamblea, porque era una reunión y definitivamente ese documento ya no es posible reconstruirlo, habría que volver a tener la reunión. Fíjense cómo esos problemas que teníamos en el ambiente físico, en el entorno físico, ya se nos están trasladando al entorno digital, al entorno electrónico, con el agravante de que la información que se procesa en un computador hoy en día tiene un volumen muchísimo más alto de la que podemos procesar en términos de documento papel. Continúo entonces, y decíamos que la resolución 8934 en su artículo sexto nos exige entonces, nos recomienda, no nos exige, nos recomienda llevar a cabo una implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones. Y el Archivo General también, curiosamente al tiempo, nos recomienda implementar una serie de medidas para la conservación a largo plazo de la información digital. Evidentemente, la proyección normativa es a exigirnos la implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito de la gestión documental. Nos está exigiendo que nuestra información, sea en soporte de documento papel, sea en soporte óptico, digital, magnético o como se quiera, debe tener una estructura. ¿Cuál es el reto que nos impone y cuáles son las prevenciones o cuál es el aspecto del derecho preventivo que les quiero compartir? La siguiente recomendación. Ante el auge de las tecnologías y sobre todo de la producción desaforada y desmedida de contenidos digitales, porque ya no solo hablamos de documentos escritos, sino de videos, una cantidad de elementos, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tenemos, qué estamos produciendo. Cuando nosotros sabemos lo que producimos, tenemos una idea de cómo lo vamos a organizar. Yo no puedo organizar algo que no tengo ni idea qué es. En la medida en que yo en mi empresa, entidad pública o como persona natural, porque les quiero agregar, es una nota al margen, el Archivo General de la Nación tiene una infografía que le ayuda a usted, persona natural, a usted, abogado independiente, a usted, ingeniero independiente, a usted, perdón, arquitecto, médico, enfermero, manejar su información personal de acuerdo a parámetros de gestión documental. Primer paso, identifique su información. ¿Qué información produce usted? Hay una respuesta muy común. No, es que yo genero de todo tipo de información. No, realmente no. Usted no genera, o al menos lo digo desde el punto de vista como persona natural. Si es una empresa, por ejemplo, de un bufete de abogados, usted no genera historias clínicas, es totalmente seguro de que no las va a generar. Que sus empleados tengan historias clínicas es una cosa muy diferente, pero usted información historias clínicas no produce en su entidad.
Identifique qué información está usted generando. Cuando usted la identifique, usted se va a dar cuenta qué tipo de información es la que mayores volúmenes representa. Cuando usted identifica qué volúmenes de información representa y qué tipo de información está generando su empresa, usted lo que debe hacer es darle un valor a esa información. Evidentemente, una oficina de comunicaciones en una empresa privada, por ejemplo, no tiene toda su información, no es de una relevancia, digámoslo, en un nivel alto, porque muchas comunicaciones estarán relacionadas con fechas especiales, Día del Padre, Día de la Madre, no comparable con la información que se puede generar, por ejemplo, en un área contable o financiera, en donde tenemos un tema de facturación, en donde tenemos un tema de tributación. Entonces es allí donde debemos empezar nosotros mismos a conocernos. Identifique qué tipo de información produce, qué volúmenes produce, qué relevancia tiene esa información, qué valores tiene, no solo para su empresa, sino desde el punto de vista legal. Y además, esa información podría representar para usted el día de mañana. Cuando usted ha llevado a cabo esos pasos, usted por lo menos tiene clara qué información tiene en su empresa. Y le sorprenderá darse cuenta que la mayoría de personas en sus empresas, en sus entidades públicas, en sus cargos o incluso en su mismo hogar, no sabían la información que tenían, tanto en soporte físico como en soporte digital. Luego pregúntese la información más relevante, ¿cómo la va a conservar? ¿Va a escanear la documentación física y la va a conservar en un disco duro? ¿Cree que la mejor alternativa es poner su información digital en un servidor en la nube? ¿Qué servidor en la nube le interesa? ¿Cómo le interesa y para qué le interesa obtener esa información después de cierto tiempo? Si tiene documentos físicos de gran relevancia, bien sea por su carácter histórico, bien sea por su carácter cultural, artístico, lo que usted determine cómo los va a conservar. ¿Va a contratar a un tercero para que ese tercero almacene su información? ¿O prefiere usted disponer de un espacio seguro, confiable, en el que tenga esa información asegurada? Palabras más o menos, lo que usted va a hacer es prever qué va a pasar en un corto, mediano y largo plazo con esa información. Piense usted también, finalmente, ¿cuál es su plan de contingencia ante la ocurrencia de un siniestro? No, sí, pues yo tengo una póliza de seguro, yo tengo, no sé, yo tengo una copiecita en un disco duro, pero resulta que usted su copia en su disco duro la tiene en la misma oficina donde tiene los documentos en papel. Resulta que usted la copia que tiene en el disco duro lo tiene en una caja fuerte que tiene por allá guardada en su casa, que ya ni se acuerda la clave. Resulta que ese disco duro lo tiene ubicado en su finca, y su finca es en Doradal, y es un calor terrible, y no tiene las condiciones adecuadas. Palabras más o menos, pregúntese por la seguridad de su información. Poco a poco, con estas preguntas que usted se está haciendo, quiero decirle que no solo le está dando cumplimiento a la Superintendencia de Industria y Comercio, sino que además está implementando buenas prácticas y está cumpliendo un objetivo fundamental para usted y su empresa. Y está manteniendo la información debidamente custodiada, y no solo debidamente custodiada, sino que está custodiando lo que debe custodiar. Esa seguridad de la información es importante preguntarnos cómo voy a tener esa información. Quería agregar algo, se me había pasado. Es importante preguntarnos por los siniestros, ¿por qué? Porque definitivamente lo único o de las pocas cosas que tenemos en la empresa o en una entidad pública que no podemos conseguir en el mercado, en términos generales, es la información. Y sobre todo, esa información digital que tenemos en nuestros dispositivos electrónicos, debemos procurar que se conserve de una forma que yo la pueda recuperar el día de mañana.
que la pueda convertir a otros formatos, entre otras cuestiones. Pero básicamente es un tema de qué pasaría si hoy ocurriese un siniestro, dónde tiene usted su información. Si ese edificio en el que usted está se cayó, se incendió o ocurrió cualquier otra cosa, usted dónde consigue su información. Y eso no es más que eso se lo da precisamente la gestión documental. Un adecuado programa de gestión documental. El programa de gestión documental es preventivo. Le está diciendo a usted que se sueñe, imagínese cómo va a ser usted en el futuro. Para usted es más fácil ajustar un plan estratégico, como lo es el programa de gestión documental y como lo es un plan institucional de archivos. Es más fácil ajustar esos instrumentos que definitivamente empezar a hacer una serie de inversiones indiscriminadas de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando. Porque como ya lo había anotado, con toda seguridad, en algunos años la normatividad o la ley nos va a exigir que debemos tener nuestra información electrónica y digital debidamente estructurada, organizada, y debemos aplicar instrumentos que para entonces expedirá al Archivo General de la Nación. ¿Y cuál va a ser el problema? Que usted ni siquiera tiene organizado su archivo físico. De tal suerte va a tener que hacer una inversión muy alta, o de lo contrario se verá sometido a fuertes sanciones. No obstante, a mí personalmente y como profesional y como consultor que he sido, nunca me ha gustado el hacer algo netamente o meramente por el tema coactivo. Y por eso es que traigo a colación ventajas de una adecuada gestión de la información, es decir, aspectos que nos van a permitir prevenir implicaciones graves. El perder información en muchos casos implica perder dinero, implica perder credibilidad, buen nombre, implica sanciones, pero puede eventualmente implicar sanciones desde el punto de vista del Estado. Pero a mí me preocuparía más como empresa o como entidad pública perder credibilidad frente a los ciudadanos, frente al mercado, frente a mis proveedores, en razón a que yo no fui capaz de establecer cuál es, por ejemplo, mi capacidad total de almacenamiento, cuál es mi capacidad total de producción de determinados bienes o servicios. Es decir, finalmente, esto tiene unas implicaciones muy altas y es precisamente estas ventajas las que nos van a dar los parámetros de por qué debemos hacerlo, por qué debemos tener una gestión documental digital adecuada. Decíamos que seguridad de la información. Definitivamente, cuando generamos información, ya lo decía, los volúmenes de información que las empresas estamos generando desde el punto de vista digital son mucho más altos que los que estamos generando en soporte papel. En ese sentido tendríamos que decir que debemos preocuparnos por la seguridad de la información y la seguridad informática. ¿Y cómo estamos gestionando nuestros documentos? Fíjese que es muy curioso. La gestión documental digital ha venido repentinamente tomando una importancia cada vez más relevante, más grande, en la medida en que no solo estamos produciendo gran cantidad de información, sino que existe la posibilidad de compartirla de forma mucho más ágil. Antes, para poder, y antes me refiero a hace 30 años, para poder compartir un documento, un contrato, pues había evidentemente que acceder al original, retirarlo, sacarle una fotocopia si era posible, tomarle una foto o cualquier otro medio disponible para la época. Sin embargo, hoy puedo compartir no solo uno, grandes volúmenes de documentos de forma ágil. Estoy compartiendo el documento original, estoy compartiendo el documento desde el computador, desde el dispositivo electrónico que se creó, lo que implica evidentemente una serie lo que tiene una serie de implicaciones legales que
pues los invito a que consulten no solo la ley 527 de 1999, sino frente a todo el tema incluso penal, frente al tema de delitos informáticos, pero frente al tema de gestión documental particularmente, lo que sucede es que estamos generando una gran cantidad de información y esa gran cantidad de información no la estamos almacenando de manera adecuada, no tenemos una hoja de ruta, un mapa de ruta frente a esa información y se hace necesario empezar a hacerlo ya. No se requieren realmente grandes estudios o análisis cuando se trata, digamos en términos generales. Simplemente se trata de un conocimiento consciente de la información que estamos produciendo y que finalmente estamos compartiendo o simplemente almacenando. Esa capacidad de comunicarlo, de comunicar esa información, de transferirla, de modificarla, parciarlo totalmente, de copiarla, de reproducirla, están afectando directamente un factor que es la confidencialidad. Quiero aclarar que no estoy satanizando las tecnologías de la información y las comunicaciones, todo lo contrario, soy un convencido de su aplicación y de su importancia en la actualidad. Lo que sucede es que allí es donde entra en juego la gestión documental digital. Un adecuado reconocimiento de la producción de información, de quién produce esa información, de cómo la tramita, de quién tiene acceso y finalmente cuál es la disposición final de esa información. Y ojo, muy importante, de qué posibilidades existen de la obsolescencia de esa información en cuanto a su soporte. En otras palabras, estoy almacenando mi información de forma tal que se pueda plegar, que se pueda amoldar o adaptar a los cambios tecnológicos que se van suscitando. Lo pregunto precisamente y hago un breve paréntesis acá, pensando precisamente en aquellos programas, software o sistemas de información que se comercializan a diario y que manejan formatos particulares. A nosotros nos ha pasado con mucha frecuencia, y a mí como consultor me ha pasado con bastante frecuencia, que hay empresas de alguna manera involucradas en graves problemas de cambios de tecnología, que en algún momento compraron un sistema de información, toda su información, toda su data está contenida, está tramitada, está gestionada en ese programa informático, pero el mismo se ha entrado a ser obsoleto y por ende pues no hay manera de llevar esta información a otros entornos. De allí que precisamente por eso se hace necesario que identifiquemos la información, que la gestionemos de manera adecuada y que seamos conscientes de esta información de manera confidencial. Somos muy dados y dentro de los clientes que yo tengo y que he tenido, somos muy dados a entregar la información sin ningún tipo de restricción, porque en nuestra gestión documental, en nuestros procesos de gestión documental, no están establecidos parámetros de confidencialidad. Gran aspecto a trabajar es el de los niveles de confidencialidad. No todo el mundo debe estar autorizado para consultar todo tipo de información. Hay información sensible, hay información privada de eventual acceso público, hay información pública, hay información que siendo privada puede ser susceptible de convertirse en información confidencial. Es decir, debemos hacer una clasificación de esa información. Su accesibilidad, que va muy de la mano, la diferencia es que la accesibilidad en el tema de gestión documental es la posibilidad de consultar la información digámoslo en un término razonable, va de la mano del aspecto de la celeridad. ¿Y esto por qué? Porque ustedes lo ven y es casi que un aspecto muy marcado del sector público. Usted necesita determinar información y tiene que esperar 10, 15, 20 días o incluso muchísimo más tiempo.
Definitivamente, la gestión documental digital nos va a permitir tener un acceso a la información mucho más ágil, pero no mucho más ágil, sino verdaderamente tener un acceso a la información. Lo explico un poco mejor. Si yo quiero acceder a la información, a mi información laboral como empleado público durante más de 20 años, lo más probable es que me envíen toda la documentación que sobre mí se tiene en la entidad en la que estuve trabajando. En principio uno diría, pues me están brindando acceso a esa información, pero si he trabajado 20 años, pues probablemente el expediente sea bastante extenso. Y realmente mi intención, mi necesidad es conocer puntualmente, por ejemplo, cuáles fueron mis aportes a la seguridad social por parte de la entidad. ¿Tengo o no tengo derecho a un bono pensional? ¿Tengo o no tengo derecho a una reverificación de la pensión, al cálculo de cualquier cantidad de cosas que se puedan presentar? Pero usted me está entregando un volumen de información demasiado alto, lo que en esencia y en el fondo implica que realmente yo no tengo un acceso, digámoslo, pleno a la información. Después de leer toda esa información puedo encontrarme, todos esos documentos puedo encontrarme con que falta información. Y me van a decir, eso es lo que reposa en la entidad. Esa accesibilidad desde el punto de vista técnico implica una accesibilidad real a la información y no a documentos. Y es algo que nos retrotrae al primer momento de este webinar. Lo importante no es que usted me entregue a mí 500 hojas de un expediente. Lo importante es que yo tenga acceso a la información contenida en esos expedientes. Porque también puede suceder que esos documentos estén deteriorados, estén de alguna manera alterados, que hayan tenido algún tipo de afectación química o física, en cuyo caso, pues es muy importante que se tenga un acceso real a esa información. Yo necesito, son los datos contenidos en esos documentos. Celeridad, definitivamente el Estado y muchas empresas privadas, por diferentes razones y factores, al no tener una gestión documental digital, son lentos en la entrega de la información, en el manejo de la información. Es importante que esa gestión documental digital esté ahorrando tiempos. Y en esto quiero poner un ejemplo que, aunque pueda herir susceptibilidades, lo digo en el mejor de los sentidos, esto no se puede volver una certificación de calidad, en donde se generan, para el mismo trámite que antes hacía con un documento, me generen 20 documentos para hacer el mismo trámite. La gestión documental digital debe permitir, de forma autorizada y debidamente regulada, la transmisión de información o el trámite de información de una manera ágil y oportuna. No generarme mayores conflictos para hacer el mismo trámite que antes hacía en 5 minutos, hacerlo en media hora. Definitivamente la gestión documental comporta un componente de celeridad que debemos tener en cuenta. Si mi programa de gestión documental física o digital me está implicando reprocesos y digamos los mayores tiempos en la productividad, no es un programa de gestión documental adecuado. Aumento de la productividad. Definitivamente lo que pretendemos o lo que se pretende dentro de un programa de gestión documental o la gestión documental digital no es disminuir la producción de documentos. No implica eso. Implica sencillamente de que la producción de documentos, la producción de información, se aumente de manera estructurada, redundando en un beneficio para la empresa o entidad pública. En el caso de la entidad pública, cuando hablo de aumento de la productividad, estoy hablando
que realmente, por ejemplo, podamos expedir a los ciudadanos la información que necesitan en menos tiempo, que podamos aumentar los niveles de información, que ya no ofrezcamos 2 o 3 certificados que era lo que expedíamos, sino que realmente podamos filtrar la información de forma ágil y podamos entregarla a las personas para que tengamos un verdadero estado que entrega a los ciudadanos lo que requieren en el momento en que lo requieren. Es decir, el Estado tendrá que entregar cada vez más productos mucho más completos. Qué bueno sería que cuando nosotros accediéramos a los antecedentes judiciales o a otro tipo de información, realmente nos pudieran decir, oiga hombre, mire, usted ha tenido esta serie de inconvenientes, esta serie de líos con la justicia, etcétera, de forma tal que usted pueda, de una forma muy completa, muy acertada, información de calidad, que los juzgados pudieran entregarnos a nosotros información cada vez más completa a nuestro correo electrónico, que nosotros podamos cada vez más tener productos de calidad en materia de información, me refiero en materia de información, informes más extensos, que podamos consultar a nuestra administración municipal de forma más eficaz, que nos puedan dar información sobre los programas de gobierno, sobre las políticas públicas, todo este tipo de situaciones que hoy en día, por la falta de gestión, no podemos obtener. Seguimos entonces, evidentemente cuando el Estado es eficiente, es un Estado rentable, ¿sí? Es un Estado que definitivamente va a disminuir los sobrecostos que se generan ante la falta de competitividad. Es una empresa, porque también nos hablamos del sector privado, es una empresa cuyo director o gerente o jefe de área va a tener la información cuando la necesita, va a tener la información que necesita en el momento en que la necesita. Y eso genera rentabilidad. Entre menos horas, entre menos tiempo tenga yo que invertir buscando determinada información, pues menos tiempo voy a tener que estarle pagando a una persona para que me esté buscando información, mientras que esa persona puede estar desarrollando actividades mucho más relevantes. Definitivamente un factor preponderante y una gran ventaja de la gestión documental digital es el desarrollo sostenible para las empresas. Esto va a ser un tema para las empresas privadas y las entidades públicas. Esto va a ser algo abrumador. Nosotros, o digamos dentro de la experiencia que yo he tenido, incluso una vez me encontré un cliente que gastaba una cifra cercana a los 12 millones de pesos mensuales en papelería. Y no le estoy hablando de una empresa sumamente gigante, estoy hablando de una empresa mediana en la que se gastaban esa cantidad de dinero en documentación, con el agravante de la información sensible y confidencial circulando por la red, circulando por las oficinas, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de control. La conectividad definitivamente es otra de las grandes ventajas, nos permite, por eso insisto, no soy enemigo de las TIC, todo lo contrario, considero que nos permite acercarnos más fácil. Las ciudades han perdido esa distancia que nos separaba. Hoy en día es muy fácil desarrollar o ejecutar distintas tareas y negocios en ciudades que antes parecían muy remotas, gracias a esa conectividad. Nos permite, la gestión documental digital nos permite compartir información con absoluta tranquilidad de que lo que estoy compartiendo es lo que debo compartir y puedo compartir. Es definitivamente importante que entendamos varias cosas. La gestión documental es una serie de normas que se han venido construyendo a partir del día a día.
La gestión documental es simplemente un proceso natural de la transmisión de información desde su origen hasta ese proceso que inicia en el origen de esa información, bien sea que nosotros mismos como empresa la creamos o que la recibimos de un tercero, todo su trámite y todo el desarrollo de su deber ser y su disposición final. En ese orden de ideas, estamos diciendo que la gestión documental no es nada extraño o ajeno a nosotros. La gestión documental es un proceso en el cual debemos, repito, 1, identificar qué información tenemos; 2, darle un valor a esa información; 3, determinar el volumen que, bueno, el orden, digámoslo allí, puede ser variable en el punto 2 y 3. 3, determinar el volumen de información que estamos generando. 4, el tiempo que debemos retener esa información de acuerdo a ese valor que hemos preestablecido. ¿Cuánto tiempo debemos tener esa información en nuestro poder y debemos conservarla? 5, ¿cuál es la mejor manera de conservarla? Sexto, ¿quiénes tienen o no acceso a esa información? Séptimo, ¿cuál va a ser su disposición final? Es decir, finalmente, ¿cómo va a terminar esa información? ¿Se va a conservar o definitivamente se va a destruir? Y con esa serie de pasos, revisando la diferente normatividad que encontramos del Archivo General de la Nación, vamos a encontrar que definitivamente la gestión documental es un proceso, como lo decía, natural a la transmisión de información. Hipótesis que se plantean hacia el futuro. Definitivamente la información que generamos en nuestros dispositivos electrónicos debe empezar a tener una estructura, máxime cuando estamos hablando ya de Big Data, cuando estamos hablando de grandes volúmenes de información. Debemos construir herramientas propias, coherentes, para la estructuración de la información en cualquiera que sea su soporte. Debemos prever la posibilidad de aplicar tecnologías de la información, específicamente de sistemas de información, software de gestión documental, debido a que se hace indispensable cada vez más hacerle un seguimiento a dónde va mi información, qué sucedió con la información que almacené en determinado lugar, en determinado espacio. Definitivamente el gobierno nacional está enfocado en llevar a cabo una tecnificación, una modernización del Estado. Hacia allá tendrá que llegar. La gestión documental no es ajena al tema del gobierno en línea. Precisamente lo que se pretende en el tema del gobierno, o uno de los puntos que se pretende en materia de gobierno en línea, es precisamente el acceso a la información. Pero no podemos permitir el acceso a la información si definitivamente pues no la tenemos estructurada, no la tenemos organizada. No puedo compartir lo que no sé si puedo compartir. Entonces, definitivamente, el gobierno va hacia allá. La Superintendencia de Economía Solidaria, lo sé porque yo estuve en esa investigación, va a expedir nuevamente la resolución. Entonces estamos hablando que será obligatorio la implementación de gestión documental para cajas de compensación familiar, fondos de empleados, todos estos empresas vigiladas por esta superintendencia. La Superintendencia de Deportes y la Superintendencia de Salud están caminando en ese mismo sentido. Lo que sucede es que tal ha sido la indolencia del Estado por el tema, o de algunas entidades del Estado por el tema de gestión documental, que incluso no han podido ejercer la vigilancia y control precisamente por cuanto no se
ni siquiera ellos mismos han implementado las herramientas que desde el año 2000 se han venido escribiendo. Importantísimo, definitivamente la gestión documental hoy en día es flexible, es una gestión documental que se adapta a las necesidades de la empresa o empresa privada o entidad pública. Es una gestión documental que nos permite identificar en dónde está, para dónde va, quién la tiene, cómo se está manejando la información, todos esos quién, cómo, para qué, cuándo, relacionados con la información, y de alguna manera no es una visión es decir, no lo podemos ver como es que es mi empresa y yo manejo mi empresa de la manera como yo quiera, es mi información, yo veré si la voto, yo veré si la guardo, yo veré si la tiro, yo veré si, ¿sí? Porque finalmente todos hacemos parte de una sociedad y es por eso que ahora el gobierno a través de la Superintendencia de Industria y Comercio nos exige a las empresas privadas tener un control y un cuidado sobre ese patrimonio documental, porque definitivamente esa documentación, esa información está teniendo un impacto muy serio frente a fenómenos que vivimos como sociedad, como país, pero además de eso, como país que cada vez más está sumergido en un entorno internacional. Debemos empezar a cumplir parámetros de gestión documental internacional. El Archivo General de la Nación ha procurado eso mediante el Acuerdo 004 de 2015 y el Acuerdo 008 del mismo año, y lo ha procurado precisamente porque esa información casi que diríamos relevante solo para, y eso puede sonar un poco trascendental, pero de pronto en una próxima oportunidad tendríamos la oportunidad de ahondar en el tema. La información que producimos nosotros tiene una importancia no solo para el Estado colombiano, sino para la comunidad internacional. El manejo del conflicto interno, quiénes fueron víctimas en ese conflicto interno, cuál fue el impacto de esas personas, y eso, aunque muchas empresas privadas no se han querido concientizar, es información que ellas tienen. Curiosamente, en este proceso de implementación de programas de gestión documental, hemos encontrado cómo hay empresas privadas que tienen grandes volúmenes de información que son de vital importancia para el desarrollo de políticas públicas, el mismo tema de inclusión social y cualquier cantidad de temas sociales y económicos, políticos que están impactando la vida diaria del país, pues están contenidos en información relacionada, que está custodiada por empresas privadas. Entonces, no es un tema ajeno a las empresas privadas, no es un tema ajeno a la persona natural. Bien sabemos que poco a poco se ha venido regulando este tema de la información, y esa gestión de la información es, como su nombre lo indica y valga la redundancia, tema pertinente de la gestión documental, la gestión de la información. Es importante también que, ya para finalizar, que tengamos en cuenta que cuando nosotros accedemos al Archivo General de la Nación, nos damos cuenta que los instrumentos que se han venido desarrollando son instrumentos que pretenden únicamente establecer parámetros básicos. Allí nosotros vamos a encontrar que los instrumentos son amigables, claro que requieren de una técnica para su aplicación y para su desarrollo, pero en el fondo la esencia de todos y cada uno de los instrumentos que componen la gestión documental, sea física o digital, no son otra cosa que el análisis de su empresa, tal y cual como usted la concibió, el análisis de la entidad pública tal y cual como el Estado o la ley la concibieron, y
una protección especialísima a la información de todo tipo. Información que, si bien es cierto es muy difícil de valorar, no es menos cierto que es información que, dependiendo del giro, del transcurso de la historia, va a ir adquiriendo una importancia o va a irla perdiendo, y en su momento ese programa de gestión documental, que está vivo, pues tendrá que adaptarse a las distintas necesidades, tendrá que adaptarse al momento que se está viviendo y sobre todo a la sociedad. Les agradezco mucho su atención.